Recording in progress. Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy 23 de septiembre del 2021 vamos a continuar con la guía devocional, con la lectura de la Biblia en un año. Hoy leemos Primera de Juan capítulo 1, segundo libro de Crónicas capítulo 32 y Salmo 89 del 19 al 37. Primera de Juan 1, 2, segundo de Crónicas 32 y Salmos 89, 19 al 37. Les invito a que vayamos al primer capítulo de la primera epístola de Juan y que conserva, y esta epístola pues no hay dudas que por el estilo y por el contenido se asemeja mucho al Evangelio de San Juan. Y vamos a ir primera epístola de Juan, universal. Algunos han dicho pues que esto no parece una carta porque pues no tiene como el modelo de lo que era una carta en la época del primer siglo. Generalmente las cartas tenían un saludo y como había un destinatario, pues también había claramente un remitente, ¿sí? Y ese ejemplo lo vemos como en las epístolas de Pablo, incluso de Pedro, donde se presenta quién escribe, pero también claramente a quién se escribe. Aquí no hay como una claridad parece como la carta de Hebreos, que tampoco tiene un remitente, pero bueno, vamos al contenido de la carta. Dice los primeros 4 versículos que dicen demasiado. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si está en su Biblia, yo le invito a que rápidamente me acompañe al Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y el Evangelio de San Juan, eh, pues nos va a tomar algunas palabras de lo que está aquí en la primera epístola. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estos dos, bueno, además de que San Juan tiene una similitud a Génesis 1, estos dos principios, tanto del Evangelio como de la carta, la primera carta de San Juan, tienen unos elementos comunes. Se refiere a Jesucristo como el verbo y va a mencionar, habla desde el principio, muy similar a lo que dice el libro del Génesis, cuando empieza, de hecho, el libro del Génesis y la epístola de San Juan empiezan de manera similar. Ambos dicen en el principio. Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto que está diciendo San Juan es una declaración impresionante de la deidad del Señor Jesucristo, porque lo está poniendo al nivel del Padre, que para los judíos era obviamente algo escandaloso que pudieran pensar en que Jesucristo fuera Dios. Y esa fue como la gran discusión
y el gran conflicto que hubo en poder creer en Jesucristo. Entonces tenemos acá a Jesucristo estando presente en el principio, en el génesis, en el origen, en el inicio de toda esta historia. Estaba presente con Dios y dice, era el verbo, pero algo muy importante que dice Juan en el Evangelio, el verbo era Dios, ¿sí? El verbo era Dios. Tengamos muy presente eso. O sea que claramente Juan nos muestra la deidad de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba con Jesucristo desde la creación misma y como dice incluso cuando llega a Génesis 1, 26 al 28, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí hay una pluralidad. El Padre estaba con alguien creando al ser humano. Y pues obviamente cuando nosotros vemos de manera transversal la persona de Jesucristo a través de toda la Biblia. Pero volviendo a la epístola de Juan, dice lo que era desde el principio. Entonces, ¿qué era desde el principio? Jesucristo, ¿sí? Y esta es la esencia de lo que Juan está escribiendo acá. Jesucristo era desde el principio. Ahora, dice 4 cosas que de Jesucristo, pues él asume que nosotros como creyentes o sus destinatarios, esta epístola se llama epístola universal porque como no tiene un destinatario exacto, como de pronto cuando Pablo le escribió a los filipenses, a los corintios, a los tesalonicenses, entonces se asume como una carta universal. Esta carta es escrita a toda la iglesia, o sea que tiene un propósito de edificar toda la iglesia en todo el mundo a través de todas las generaciones. Así que está diciendo que lo que era desde el principio, Jesucristo era desde el principio, asume 4 cosas que deben ser la experiencia personal de todo creyente. Y dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado. ¿Sí? Si ustedes miran, aquí hay 4 cosas que hacen parte o hacen la experiencia de la fe respecto a Jesucristo. Oír de Jesucristo, ver a Jesucristo, contemplar a Jesucristo, palpar a Jesucristo. Lastimosamente, por tantas situaciones que pudieron y han pasado a través de la historia, pues la fe se va como distorsionando un poco y deja de mirarse a Jesucristo y se empiezan a ver entonces a las religiones, a las denominaciones, a los representantes de estas denominaciones, a los representantes de estas religiones y de alguna manera como que se deja de un lado o queda oculto, tapado, camuflado Jesucristo, que es la esencia de la vida. Dice entonces, hablando de Jesucristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, resalta de nuevo Jesucristo, porque la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan entonces está escribiéndole a la Iglesia Universal y nos está exhortando y llamando a lo que es la verdadera experiencia de fe. Y la verdadera experiencia de fe parte del oído, ¿sí? Del oído que es tan difícil. ¿Se acuerdan del mismo Tomás, discípulo de Jesús, cuando dice, si yo no veo, no creo, o hasta no ver, no creer? Porque lastimosamente, pues se ha creído que el ver es el principal sentido, incluso para el camino de la fe. Pero como no lo dice Hebreos, no lo dice el Evangelio, el mismo Salmo 48, que me llama mucho la atención, dice, Salmo 48, 8, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará el Señor para siempre. O sea que para poder ver, debemos haber oído. Y cuando vemos, dice, contemplamos y palpamos. Y ahora, aquí viene un detalle pues muy importante. Yo oigo. Ahorita vamos a ver qué dice Juan que oímos. La fe inicia por el oír.
Esa medida de fe que inicia por el oír, que seguramente es una fe pequeña, que seguramente es una medida de fe un poco limitada, pero suficiente para ver. Esa pequeña fe me lleva a mí a voltear mi mirada al Señor, a inclinar de nuevo mi corazón hacia el Señor. Pero en estos tiempos de tanto afán, de tanta ansiedad, de vivir a un ritmo tan frenético la vida, porque no sé si a ustedes les pase a veces, de un momento a otro es viernes, y de un momento a otro es domingo, y de un momento a otro es viernes. Nos levantamos a las 4, 4:30, 5 de la mañana, y cuando menos pensamos son las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y a veces estamos tan absorbidos en una dinámica tan fuerte que los días y las noches pasan, las semanas pasan, los meses pasan y pareciera que nada importante o trascendental está pasando en nosotros. Tenemos una dificultad incluso de enfocarnos, de concentrarnos, porque hay mucho estímulo a nuestro alrededor de oído y de vista, que para poder avanzar en lo que es la experiencia de fe se nos dificulta. Porque dice que uno oigo, luego yo veo, y me voy a adelantar rápidamente el versículo 5 de 1 de Juan 1 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Muy sencillo, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Imaginen lo que está diciendo Juan. Todo lo resumió, todo el anuncio del Evangelio, toda la esencia del Evangelio la resumió en un atributo esencial de Dios. Dios es luz. Eso es lo que hemos oído. Dios es luz. Ahora, ¿es coherente lo que Juan está diciendo en Primera de Juan 1 a lo que dice Juan 1 y a lo que dice el Génesis 1? Sin duda alguna. Porque el primer atributo manifiesto de Dios en la creación, según el Génesis, es la luz. Y el primer atributo que habla Juan en el Evangelio, en el capítulo 1 de Jesucristo, es la luz. Y cuando aquí habla entonces de oír, de ver, de contemplar y de palpar, nos va a hablar también de la luz del Señor. Voy a tomar de nuevo el Evangelio de Juan capítulo 1. Dice, versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecían contra ella. Así que lo que nosotros debimos haber oído primero de Jesucristo es que Él es luz. Él es luz como la luz que creó el Señor en el principio de todas las cosas. Porque cuando vino la luz, ¿qué es iluminada? La mente. Pero físicamente cuando viene la luz, lo que se ilumina son los ojos. O sea que puedo ver las cosas como realmente son. Si hay algo que tiene absorto al mundo, es el engaño y la mentira. El mundo está completamente engañado. Está viviendo en un sofisma constante. Pero cuando yo oigo que el Señor es luz, esa luz viene a mi mente, a mi corazón, a revelarme la verdad, a mostrarme la verdadera condición en la que yo estoy, pero sobre todo para verlo a Él. Es que lo más importante de la luz no es solo ver que estoy mal. Pues claro que sí, hay que entender que hay cosas en mi vida que deben cambiar. Por supuesto que sí. Pero lo más importante de la luz es verlo a Él. Porque ¿de qué me sirve a mí reconocer y saber que soy un bulto de errores si lo único que va a lograr es llenarme de depresión, de ansiedad y de tristeza y amargura? La luz no es simplemente para confrontarme mi realidad. La luz sobre todo es para verlo a Él. Porque si yo me enfoco en lo que no tengo, en lo que me falta, en las dificultades, en que no he podido superar esta situación, no voy a salir de ahí. El secreto de la luz es levantar la mirada para verlo a Él. Pero nosotros muchas veces oímos que Él es la luz y cuando intentamos ver, nos quedamos viéndonos a nosotros mismos. Y es más, nos quedamos contemplando nuestra propia vida, nuestra desgracia, nuestra situación, y además nos quedamos palpando, experimentando el mismo fango. Entonces sería muy lógico que encendamos la luz y que sigamos metidos en el fango. Ahora, cuando yo estuviera metido en el fango y no tengo luz,
pues yo sabría y percibiría que las cosas como que no están bien, como que no estoy en un lugar adecuado. Si prendo la luz y sigo mirando el fango donde yo estoy, pues voy a entrar en más depresión, voy a entrar en más ansiedad, me voy a preocupar mucho más, porque voy a ver que la condición es más crítica de lo que yo pensaba, porque voy a identificar que las circunstancias son más adversas de lo que yo creía. Pero es que la luz no es ni para verme a mí mismo, ni contemplarme, ni quedarme palpando mis situaciones, sino por el contrario, para ver a aquel que es luz, que es Jesucristo. Por eso dice Juan, es que esto es lo que les anunciamos. Les anunciamos lo que hemos visto y oído y visto. Por eso yo no puedo anunciar ni que el fin del mundo se acerca, ni que el pecado es la muerte. Mi anuncio se debe centrar en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Claro que todo lo demás vendrá porque está en la Biblia y se enseñará, pero mi anuncio es Jesucristo. Jesucristo como creador, porque está presente en el Génesis, Jesucristo como Salvador, Jesucristo como aquel que pagó mi deuda, Jesucristo como aquel que extendió su mano para sacarme del fango. Eso lo dice el Salmo, creo que es 65, dice, eh, extendió su mano, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña. Del fango, literalmente, el Señor ha provisto a su Hijo Jesucristo para sacarnos. Y la luz es para ver su salvación. La luz que viene por el oír, que Él es luz, esa luz me permite ver lo que Él es y lo que Él tiene para mi vida. Pero en tantos afanes, parece que cuando intentamos ver a Jesucristo, nos desviamos. Porque como que cuando empezamos a verlo y Él a obrar en nuestro corazón y en nuestra mente, empezamos también a distraer el oído y el ojo. Y pareciera que nos olvidamos la condición de la cual Él nos sacó y dejamos la oportunidad de poderlo contemplar. Y yo creo que estos últimos dos puntos que plantea Juan es en los que estamos en deuda y en déficit muchos de los creyentes. Porque hemos oído que Él es luz. Porque también hemos visto la luz y hemos visto cómo el Señor trata nuestro corazón, cómo nos fortalece, cómo nos sana, pero no le dedicamos el tiempo suficiente y la determinación de contemplar para poder palpar. Y la experiencia se nos queda en la mitad del camino. Y por eso vivimos la fe con la experiencia de fe de otros y no es nuestra experiencia personal. Porque hasta que nosotros no contemplemos y no palpemos lo que hemos oído y visto, pues se quedará como en el concepto. Oraremos muy lindo, sin duda alguna. Hablaremos cosas muy bellas que hemos oído y visto, que el Señor es misericordioso, que Él es justo, que Él nos ofrece vida abundante. Pero al no contemplarlo, no lo vamos a poder palpar. Y necesitamos sacar tiempo, cantidad y calidad de tiempo para poder contemplar lo que hemos ido y lo que hemos oído y lo que hemos visto, para que no olvidemos, para que cada día nuestros ojos y nuestro corazón esté más enfocado en Jesucristo. Pero cada día, como que oímos un poquito, vemos la mano del Señor, pero contemplamos otras cosas. Entonces contemplamos las circunstancias del mundo, contemplamos nuestra debilidad, contemplamos nuestras necesidades, contemplamos nuestras dificultades, entonces contemplamos al prójimo, a quien está a nuestro lado, contemplamos las circunstancias y no contemplamos a quien debíamos contemplar, a Jesucristo. Quedarnos delante de Él, de verdad admirarle, adorarlo, entrar en intimidad con Él, que podamos palpar a Jesucristo. Es que esto es extraordinario lo que Juan le está escribiendo a la iglesia. Palpar a Jesucristo. Que usted realmente sepa que Él está allí con usted, que nunca puede experimentar soledad, por ejemplo, porque Él está allí con usted. Y que si viniera la ansiedad y la depresión, usted al saberlo porque ha contemplado y le pueda palpar y puede experimentar que Él le fortalece el corazón,
que Él le anima el alma, que Él aclara sus pensamientos. ¿Ustedes creen que si yo contemplo y palpo a Jesucristo, mi mente será confusa? ¿Mis emociones serán un altibajo constante? No, claro que a veces experimentaré cansancio, tristeza, angustia, por supuesto. Somos humanos y estamos en este mundo. Pero cuando yo oigo, veo y le contemplo para palparle, voy a poder experimentar todos los atributos que he oído de Jesucristo. Y no solo los oigo, porque aquí hay algo muy tenaz. Yo puedo oír y ver los atributos de Jesucristo en otros, ¿sí? En otros que han contemplado y han palpado lo que el Señor es. Y eso puede desarrollar una medida de fe. O sea, yo puedo admirarme y conmoverme por testimonios de otros y decir como, ay, qué dicha, ay, tan chévere el Señor, tan lindo el Señor, tan maravilloso, y me quedo con que Dios está obrando en otros que han decidido contemplarlo y han palpado su gracia. Pero es que estamos llamados a una experiencia personal. Ahora, muy importante, y aquí viene la esperanza del mundo. Porque dice Juan que lo que oímos, vemos, contemplamos y palpamos, eso os anunciamos. ¿Sí? ¿Cómo le va a venir esperanza al mundo si el creyente no logra vivir esta experiencia personal? De oír, de ver, de contemplar y de palpar a Jesucristo. Cuando yo oigo, veo, contemplo y palpo a Jesucristo, lo voy a anunciar. Y ese anuncio va a llevar a que otros oigan, vean, para que puedan contemplar y palpar y tengan su experiencia personal. Y dice Juan, para que tengamos comunión con el Padre, con el Hijo, que es la verdadera comunión. Dice entre nosotros, por supuesto que sí, pero dice la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo. ¿Cómo vamos a anunciar? ¿Cómo vamos a dar a conocer las virtudes del Señor si nosotros no hemos oído, visto, contemplado y palpar? O sea que no seríamos testigos verdaderos de que Él es luz y que la luz ha venido a nuestra mente y nuestro corazón para poderlo ver a Él. Y eso es lo más importante. Y cuando yo lo veo a Él y yo veo su grandeza y yo veo su poder, su gracia, su bondad, su misericordia, cuando me mire a mí mismo, podré saber que para el Señor no hay nada imposible y que yo no soy el caso perdido de Dios y que yo no soy la excepción de la obra poderosa y sobrenatural del Señor. Podré tener claridad de que el Señor obra y que para Él no hay nada imposible en mí y en nadie. Entreguémosle este día al Señor. Oremos. Oremos de todo corazón. Y pidámosle de esta manera como Juan nos lo quiere dar a conocer. Y seguramente usted está hoy aquí porque ha oído, porque ha visto lo que ha sido manifestado, que es Jesucristo. Y es lo que dice Juan, perdón. El Señor Jesucristo es la manifestación del Padre. Y hemos visto su gracia, hemos visto su amor, hemos visto su bondad. Y es muy posible que en algún momento o en este momento usted lo pueda contemplar, lo pueda evidenciar, ver en cada detalle, en cada acto de amor y de bondad. Y que usted pueda contemplarlo cuando cae la lluvia, cuando sale el sol, cuando mira a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Que usted pueda contemplarlo en cada bocado de comida que pone delante de su mesa. Que usted pueda verlo y contemplar sus atributos en su vida diaria. Cuando se arrodilla, cuando abre sus labios y habla con Él. Usted puede contemplarlo porque es su consolador, amigo, compañero. Porque usted sabe que le ama, lo experimenta. Y no está mal decir, siente su amor. Y ha podido palpar todos sus atributos. Usted ha palpado que Él es proveedor. Usted ha palpado que Él es protector.
Usted ha palpado que Él lo ama, porque le ha tenido paciencia, porque le ha dado oportunidades. Dele gracias a Jesús. Y si tal vez usted solo ha oído, dígale, yo necesito verte. Y al verte no me quiero ir, necesito contemplarte. Contemplar tu santidad, tu hermosura, tu sabiduría. Admirarme con tu palabra, admirarme con tu gracia, con tu amor y con tu poder. Y que pueda palpar tangiblemente que tú eres maravilloso. Y te pido perdón, Señor, porque a veces presto oído a muchas otras voces. Y porque al quitar mi mirada de ti, Señor, empiezo a ver circunstancias, realidades, y empiezo a contemplar el problema, empiezo a contemplar la dificultad, la necesidad, la montaña imposible de alcanzar. Y cuando contemplo tanto la dificultad, la adversidad, la debilidad, eso es lo que palpo: problemas, confusión, crisis. Déjame verte, déjame ser, Señor, parte de ti, y que tú seas todo para mí. Que esta experiencia personal me permita anunciarte a otros, para que conforme a la comunión que yo tengo contigo, Señor, otros disfruten de este regalo maravilloso. Bendícenos en este día. Gracias por bendecirnos con tu palabra como el maná de vida, pero acompáñanos. Y en medio de todo lo que debemos hacer, hoy déjanos contemplarte y palparte, Señor. A ti, que eres la esencia del Evangelio, mi Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.